Bienvenidos a la cuarta y última parte de este tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo extraer los archivos de la unidad afectada a una unidad que se encuentre estable. De la misma manera aprenderán a formatear la unidad afectada y hacer que nuevamente sea utilizable. Como primer consejo les diré que los archivos a recuperar jamás deben guardarse en la unidad que estamos recuperando, ya que esto traerá como consecuencia la pérdida total de nuestros archivos. Siempre deben recuperar sus archivos en unidades diferentes, y dependiendo de la cantidad a recuperar, será el tamaño necesario de la unidad a utilizar. Pueden hacerlo en unidades USB que hoy en día las hay desde 4 hasta 64 GB a un precio accesible. También las hay de 128 y 256 GB, pero a un precio mayor. Lo recomendable es optar por tener un disco extra para guardar archivos. Si tú te dedicas a la fotografía, a la edición de video, al diseño gráfico o a trabajos de arquitectura y 3D, o simplemente te gusta guardar y guardar cosas en tu computadora como quien guarda cosas en una bodega, entonces lo recomendable es tener dos discos de la misma capacidad y hacer un sistema RAID 1 que como beneficio tendremos que nuestros archivos estarán seguros, ya que se crea una imagen en cada disco. Así que si fallase uno de los discos, podremos seguir trabajando utilizando el otro. Bueno, pasemos al tema que nos interesa, que es extraer los archivos de la unidad con problemas a una unidad que esté estable. Vayan al escritorio e inicien el programa Stellar Phoenix. Cuando se abra el programa se van a la pestaña que dice Recovery from Image. Dentro de la pestaña encontraremos dos formas de seleccionar nuestro archivo de imagen. La primera parte es esta, donde aparecen los archivos creados con el programa, ya que automáticamente los guarda en documentos y crea un enlace hacia ellos, y por esa razón siempre les aparecerá aquí en esta parte. Y si no les apareciera su archivo, porque escogieron otro lugar para guardarlo, o lo importaron de otra computadora, entonces buscan en esta otra parte, donde buscarán manualmente el archivo. Solo deben de colocar la ruta especificada donde tienen su archivo de imagen. Aunque mi archivo ya está en la parte de arriba, yo voy a seguir el procedimiento de buscarlo. Les aparecerá esta otra ventana y ya sea que hayan escogido de la parte de arriba o buscando en la parte de abajo, dan clic en Scan Now. El programa empezará a leer el archivo imagen que abrieron y empezará a mostrar todos los archivos que se encuentran en la unidad afectada. Esta vez se tardará solo 10 minutos en recopilar la información, así que me adelantaré una vez más por el tiempo. Nos vemos. Ahora que el programa terminó de analizar el archivo imagen, ya podemos extraer los archivos que necesitamos. Del lado izquierdo aparece un enramado de carpetas, pero solo de carpetas. Si hubiese un archivo fuera de la carpeta, no aparecerá. Y del lado derecho también aparece un enramado de carpetas, pero con la diferencia que en este lado sí aparecen los archivos sueltos también. Ejemplo, si tienen el álbum Bad de Michael Jackson, del lado izquierdo extraerían todo el álbum completo y del lado derecho pueden seleccionar solo una canción.
y la parte que se encuentra del lado derecho, pero en la parte de arriba, es para ver un previo del archivo que escojan, ya que en ocasiones la gente guarda archivos tal cual como lo bajan de internet. Por ejemplo, que bajaron la película El Exterminador, pero el archivo dice 1984-TED-C y no se acuerdan de lo que es. Al darle clic se reproducirá el archivo y pueden reconocer qué es para extraerlo o no. Bueno, yo solo voy a extraer un archivo pequeño para este tutorial, que es de 3.38 GB y el tiempo de extracción será de 10 minutos, ya que si escogiera todo el disco tardaría más de 72 horas en recuperar la unidad, ya que son 1852 GB. Bueno, comencemos con la extracción. Escojan el archivo que quieran recuperar y enseguida den clic en este botón. Les aparecerá una ventana y dan clic en Browser, después en Equipo, después van a escoger la unidad que tienen preparada para la recuperación de sus archivos. En mi caso es el nuevo volumen G. Dan clic en aceptar y después en OK. Les aparecerá un mensaje que dice: Warning, do not save data onto the drive from where you are recovering it. Do you want to proceed further? Que quiere decir: no guarde los datos en el disco desde donde usted está recuperando. ¿Desea seguir adelante? Esta parte es muy importante, ya que como se los comentaba al principio, jamás deben guardar los archivos recuperados en la misma unidad de donde los están recuperando, ya que de hacerlo pueden perder totalmente y para siempre sus archivos, ya que si el programa puede leer un disco que Windows no, también se puede permitir volver a escribir en él, y entonces es cuando pasa la pérdida total de los archivos. Por eso esta advertencia. Así que no pasen desapercibido este mensaje. Sigamos adelante. Si no están seguros de haber agarrado una unidad diferente, le dan clic a no. Y si están seguros de haber agarrado una unidad diferente, le dan clic en yes. El archivo que yo escogí pesa 3.38 GB y demorará su extracción entre 10 y 11 minutos. Así que volveré a dar un paso en el tiempo. Bueno, nuestro programa por fin ha terminado. Ahora solo toca revisar que los archivos se hayan extraído correctamente. Así que me voy a ir a Equipo, Volumen G, y aquí pueden ver la carpeta que se llama Cosas. Todos los nombres están correctos y no sufrieron ninguna modificación. Con esto concluimos lo del tutorial. Ahora a ustedes les corresponde ir sacando archivo por archivo hasta que terminen. Si no es mucho lo pueden sacar de un golpe. Si es demasiado les recomiendo que lo hagan parte por parte, ya que es muy tardado. Pero pues vale la pena, el chiste es recuperar nuestros archivos. Oh, sí es cierto, ya lo había olvidado. Lo único que tienen que hacer es ir a Inicio, ir a Equipo, ubicar la unidad que tiene el problema, pero antes de formatear, espero ya hayan recuperado todos sus archivos, que ya no les falte nada, que estén seguros de que ya están listos para formatear su unidad. Por ejemplo, yo ya recuperé mis 2 terabytes de información, aquí están. Ahora pasaremos a formatear la unidad. Se colocan sobre la unidad que van a formatear. Dan clic derecho en el ratón
seleccionan formatear. La ventana que les aparece, déjenla como está, ya que Windows determina los valores dependiendo de la capacidad del disco. Entonces le dan a iniciar. En la ventana que sigue dan a aceptar. Entonces Windows comenzará a formatear nuestra unidad. El lapso de tiempo siempre es menos de 1 minuto. Como pueden ver, nuestra unidad ya está formateada. Aquí nos aparece una ventana donde podemos abrir la carpeta para ver los archivos. Obvio no hay nada, pues está formateada. Y en esta otra parte ya aparecen los datos del disco. Quiere decir que ya está funcional. Bueno, pues eso ha sido todo con este tutorial. Ya solo den clic en aceptar, cierran todo o continúen con lo que ustedes estén haciendo. A mí solo me queda darles las gracias por observar este tutorial y pues mucha suerte.